Muy buenos días, profesora. Nos tocó el tema de la época medieval, que será expuesta por por mi compañero Eric Alexander Víctor Colorado, por Darinka Salomón Díaz y por Carlos María Sánchez Martínez. Somos del tercer semestre, grupo B, turno matutino. Ok, la época medieval se conoce como la Edad Media, el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano del Occidente hasta el siglo V, hasta el siglo XV. No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del continente. La época medieval, Edad Media o medievo eran los tiempos de hace más de 800 años. En el medievo había muchos castillos, con sus reyes, condes, guerreros, campesinos y fugones. También había muchos conventos y sus monjes eran los que mejor sabían leer y escribir. También había muchos mercadillos. Etapas de la Edad Media. Tal como se mencionó anteriormente, la Edad Media se divide en dos etapas para su estudio, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Iniciemos con el primero. Alta Edad Media. Se ubica entre los siglos IV y al siglo VI después de Cristo. Durante esta etapa aparece el régimen feudal como sistema social, comercial y jerárquico de la sociedad europea. Surgen las figuras del rey, los nobles, el clero. Estos serán la clase alta, los llamados privilegiados. Luego se encontraban la clase baja, conformada por campesinos y vasallos. Baja Edad Media abarca del siglo VII hasta el siglo XV. Durante este periodo se llevan a cabo las cruzadas. Estas cruzadas, que fueron 8 en total, se caracterizan por ser guerras santas, es decir, campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica hacia Palestina. El feudalismo. Durante toda la Edad Media surge el sistema feudal. Este sistema era político, económico y social, y se encontraba dividido piramidalmente. Punto 1. En la base se encontraban los esclavos sin derecho. En la parte media se hallaban los campesinos y los artesanos. Por encima de estos se encontraban el clero. En la cúspide de la pirámide se encontraban los nobles, señores feudales y el rey. Los señores feudales tenían siervos o esclavos y a quienes les concedían tierras, pero estos debían rendir absoluta fidelidad por toda la vida hacia el señor, hacia ese señor. El feudalismo tuvo una base alemana y se presentó como alternativa hacia el poder absoluto de los reyes. Para dar seguimiento a nuestro tema, que es la época medieval, hablaremos de la vestimenta que se ocupaba en estas épocas. Empecemos por los hombres. Los hombres solían usar medias largas y túnicas. Los hombres nobles, además de usar chaquetas, calzaban pantalones hasta la rodilla. Tanto hombres como mujeres nobles usaban joyas y pieles de animales, puesto que las mujeres, por su parte, usaban vestidos largos con túnicas sin mangas y tocas que cubrían su pelo. En la imagen que podemos ver hacia nuestro lado izquierdo es de un compañero del plantel número 5, o sea, su servidora, que se caracterizó de esta época medieval. Podemos observar que efectivamente es un vestido largo hasta el suelo, con unas mangas que cubren tus brazos y un corset de esas épocas y una túnica que cubre nuestro pelo. Después hablaremos de los acontecimientos de esta época. Uno de ellos fue la caída del Imperio Romano de Occidente de 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano. Como emperador romano fue Julias, entonces que fue nominado por el emperador occidental de Seno. Tenemos como segundo acontecimiento a Charles el Martillo y la batalla de Tours en el año 732 después de Cristo. Habla de que fue un líder político y militar francófono que trabajó bajo las órdenes de los reyes merovingios como alcalde del palacio. En dos tenemos el surgimiento del feudalismo.
Uno de estos sistemas más característicos de esta edad fue el surgimiento de esta, ya que los contratos que se realizaban los emperadores con señores y gobernadores de los diferentes territorios del imperio, pues da su vastedad en territorios de esta y era difícil controlar. Estos a su vez contrataban a otros, por ejemplo, caballeros. Este tipo de relaciones se conocía como vallasaje. Después tenemos el Islam y la Reconquista. El Islam hay que recordar que nació en el año 622 después de Cristo en Arabia y se extendió rápidamente por todo el norte de África. Siguió avanzando, invadiendo península ibérica hasta Francia, aprovechando la debilidad de las pequeñas y muy divididas en aquellas épocas. Después tenemos la Reforma Gregoriana. Bueno, ¿qué es la Reforma Gregoriana en la Iglesia Occidental? Cumplió 1000 años de existencia y volviendo vista de atrás a algunos papas como León IX y Gregorio VII. Se dieron cuenta que muchos ámbitos eclesiásticos se habían abandonado en el fin de tenemos el tema de personajes más importantes de esta época. Tenemos a Mahoma en primer lugar, que este personaje realmente fue algo contradictorio porque fue un apóstol de Dios y decía que tenía una revelación del arcángel Gabriel, cuyas palabras se fueron agregadas al fragmentos del Corán. Fue el encargado de expandir el mensaje de Alá y las omisiones del juicio final y la necesidad de irse al Islam. Este personaje fue expulsado de su ciudad, pero lo que provocó eso fue que él tuviera más fuerza y cuando él ya había regresado ya su mensaje tenía fronteras más largas y ya la expansión del Islam ya había sido demasiado grande. Por segundo lugar tenemos a Almanzor. Almanzor fue un personaje también muy relevante porque fue llamado Almanjur, conocido por el sobrenombre pues de Almanzor. Fue militar y político de Andalucía y caudillo del califato de Córdoba y Hajibid o chambelán de Hisham II. Este personaje tuvo un gran talento militar y una carisma impresionante. Llevó a cabo un total de 56 campañas cristianas en la cual todas tuvo éxito, razón por la cual recibió el sobrenombre de Al-Mansur, el victorioso, con el que pasaría a la historia de la época medieval. Después tenemos a Urbano II de 1042 a 1099. Este fue un papa de la iglesia, aunque no se crea, y entre los años de 1088 a 1099, en oposición al antipapa Clemente III, fue obsesionado para recuperar sitios de la religión islámica. Impulsó las cruzadas, más que nada. Fue el acto que él más relevó y la cuestión de indulgencias a la promesa de ofrecer terrenos fértiles y fueron las armas que el Papa utilizó para crear las órdenes de esta cruzada. Por último, pero no menos importante, en Francisco de Asís, Isabel la Católica, de 1451 a 1504. Esta mujer fue reina de España y obtuvo el eclesiástico por medio del Papa Alejandro IV. Su llegada al trono fue demasiado imprevista y muy dificultosa, y durante sus años de reino se produjeron hechos tan importantes como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Gracias a la fe de Isabel hacia este tipo de expediciones, contradiciendo consejos de los pensadores de la época, se pudo investigar más acerca de estos terrenos que no eran desconocidos. Y pues con esto concluimos los personajes que se contaron antes en los eventos importantes y que entre sí están enlazados, que no son todos de la misma parte de Europa, pero entre sí conectan la historia medieval.